Bueno, nuestro reportero Tanús Simón entrevistó al ministro de Economía, Carlos Oliva. Eso fue lo que nos dijo. Sí, en el 2018 se redujo en 1,2% la pobreza monetaria. Justamente estamos con el ministro de Economía, quien nos va a dar detalles respecto a esta importante cifra. Ministro, buenas tardes. ¿A qué se debe, a qué se ha debido esta reducción de la pobreza, en la cual alrededor de 300.000 peruanos han abandonado la pobreza en el 2018? Buenas tardes, gracias por la entrevista. La razón principal para la reducción de la pobreza se vincula con el crecimiento económico que hemos tenido en el año 2018. La tasa de crecimiento llegó al 4% y eso fue un factor muy importante para tener esta reducción de pobreza a menos del 21%, al 20,5%. En realidad, los estudios internacionales e incluso nacionales nos muestran que el 80% de la reducción de pobreza siempre se debe al crecimiento económico y un 20% se debe a políticas sociales específicas que se hacen, ¿no? Entonces, definitivamente esto puede ser corroborado también con las cifras de los últimos años. En el año 2017 el crecimiento fue solo de 2,5%, la pobreza aumentó. En el año 2018 el crecimiento fue de 4% y es por eso que la pobreza se redujo. Ministro, esta cifra se ha visto reflejada mayormente en el ámbito rural, urbano o quizás en algún sector específico, en alguna zona específica del país. Principalmente en el ámbito rural. La pobreza se ha reducido en 2,3% en el área rural. También hay que tener en cuenta que cuando las tasas de pobreza son relativamente altas, digamos, se pueden dar reducciones más rápidas y más significativas que cuando son relativamente bajas. A lo que me refiero es que, por ejemplo, es muy distinto bajar la pobreza de 60 a 59 que bajarla de 21 a 20. ¿No? Cuando estamos con tasas muy bajas de pobreza o relativamente bajas de pobreza, es cada vez más difícil poder bajarla. Entonces, en este caso, el crecimiento económico se ha dado a lo largo de todo el país, ¿no? Hay regiones con áreas rurales importantes donde ha habido este crecimiento económico y es por eso que el crecimiento ha ayudado mucho a la reducción más marcada en el área rural que en el área urbana. Ministro, ¿cuáles son las metas para este año, para el 2019, en términos de reducción de la pobreza y qué medidas viene realizando el Ministerio de Economía concretamente para reducir aún más este índice? Sí. La meta que tenemos para el 2021 es de 18%, lo cual significa que más o menos año a año debería bajarse en un punto porcentual la tasa de pobreza. Ojalá que podamos vencer esa tasa de 18% incluso. Lo que estamos haciendo nosotros como país es atacando los problemas estructurales del crecimiento económico, porque repito, el crecimiento económico es la principal fuente para reducir la pobreza monetaria en el mediano y largo plazo. Y para eso nosotros hemos lanzado, pues, como ustedes saben, la política de competitividad, donde hay 9 objetivos y que se van a ver plasmados en un plan de competitividad en los próximos 2 meses, ¿no? Entonces, el presidente Vizcarra ha sido muy enfático en señalar que no hay forma de crecer a tasas altas y sostenidas, no hay forma de reducir la pobreza de manera significativa si es que no aumentamos la competitividad de nuestra economía. Y en eso estamos trabajando en el día a día en este ministerio. Finalmente, ministro, ¿cómo van los índices de formalidad? ¿Cuántos de estos peruanos que han dejado la pobreza están insertados en el sistema laboral formal? O sea, ¿existe alguna estadística respecto a este punto en particular? No, todavía no se ha hecho ese cruce. Es posible hacerlo, digamos, pero tengan en cuenta que los datos de pobreza provienen de la encuesta nacional de hogares principalmente, ¿no? Que se hace todos los años. Pero uno sí puede argumentar que en la medida en que no sigamos formalizando nuestro empleo, va a ser muy difícil seguir reduciendo la pobreza, porque efectivamente el empleo, y el empleo formal en particular, es el principal mecanismo por el cual la gente empieza a salir de la pobreza, ¿no? Si las personas están en el mercado informal, con ingresos que no son fijos todos los meses,
entonces es muy probable o que puedan caer en situación de pobreza o que se mantengan, digamos, solo un poquito por encima de la línea de pobreza. Entonces están en una situación de vulnerabilidad. Entonces definitivamente si uno quiere tener un impacto sostenido y fuerte sobre la pobreza, tenemos que tener un impacto también sobre el empleo formal de la economía, y ese también es uno de los objetivos que tenemos en esta política de competitividad que acabo de mencionar. ¿De qué manera se está fomentando o se está intentando captar más personas hacia el sector formal? Sí, bueno, ahí, como repito, estamos en el proceso de elaboración del plan de competitividad, donde hay un acápite que tiene que ver justamente. El Ministerio de Trabajo está liderando esto, y dentro de 2 meses vamos a tener algunas novedades sobre medidas muy específicas para hacer esta formalización de la economía. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted. Esta es la información de Cercado de Lima con este dato importante de la reducción de la pobreza monetaria en 1,2% en el año 2018. Esta es la información desde el Ministerio de Economía. Adelante, estudios.